Hay una escena que nunca olvido en Japón. Un compañero con el que compartí años de trabajo dejó la empresa y pensé, seguiremos en contacto. Pasaron 3 meses, luego 6, y un día me di cuenta de algo incómodo. Su ausencia no había cambiado absolutamente nada en mi vida diaria. Ese día entendí una verdad que duele, pero despierta. No todas las personas que caminan contigo están realmente contigo. Muchas solo estaban en el mismo lugar, en el mismo momento. Y cuando el lugar cambia, la relación desaparece. Ahí empecé a cuestionar algo que todos damos por hecho: la amistad. La verdad incómoda es el primer paso hacia la libertad, pero es precisamente el paso que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. Porque aceptar la verdad no siempre te hace sentir bien al inicio. Te hace sentir expuesto, incluso solo, como si algo que dabas por seguro se desmoronara frente a tus ojos. Pero déjame decirte algo con total honestidad. Lo que te incomoda hoy puede ser exactamente lo que te salva mañana. Recuerdo una etapa en la que tenía muchas personas alrededor. Salidas, conversaciones, risas, planes constantes. Desde afuera parecía una vida social muy activa, incluso envidiable. Pero hubo un momento en el que por circunstancias de trabajo cambié de entorno, cambié de ritmo y de repente muchas de esas relaciones dejaron de existir. No hubo pelea, no hubo conflicto, simplemente desaparecieron. Al principio pensé que era algo temporal, que volvería todo a la normalidad, pero con el tiempo me di cuenta de algo más profundo. La vida no se detuvo para nadie. Cada persona siguió su camino sin mirar atrás. Ese fue el momento incómodo, el momento donde te preguntas si realmente eras importante o solo eras parte del escenario de alguien más. Y duele, porque el ego quiere creer que dejamos huella en todos, que todos nos recuerdan, que todos nos necesitan. Pero la verdad es más simple y más fría. La mayoría de las conexiones humanas no son tan profundas como creemos. No porque las personas sean malas, sino porque la vida es práctica, cambiante y muchas veces superficial por naturaleza. Aceptar eso fue incómodo, pero también liberador, porque cuando dejas de esperar profundidad donde nunca la hubo, dejas de sufrir innecesariamente. Cuando entiendes que muchos amigos eran solo compañeros de contexto, dejas de sentir traición cuando el contexto desaparece. Y cuando dejas de llamar amistad a lo que solo era convivencia, empiezas a valorar mucho más lo poco que sí es real. La verdad incómoda también te obliga a mirarte a ti mismo, porque no solo se trata de los demás, se trata de tus expectativas. Tú también has llamado amigo a personas que nunca cruzaron la frontera de lo superficial. Tú también has confundido compañía con lealtad. Y reconocer eso no te hace débil, te hace consciente. En Japón se dice que el hierro se afina con el fuego. Y la vida hace lo mismo con las relaciones. El calor de la realidad separa lo superficial de lo verdadero. Y aunque al principio pierdas la ilusión de tener muchos amigos, ganas algo más valioso: claridad. Y la claridad te ahorra decepciones, te ahorra energía, te ahorra años de expectativas mal dirigidas, porque al final la libertad no empieza cuando tienes más personas a tu alrededor, sino cuando dejas de engañarte sobre quienes realmente están contigo. Y cuando aceptas eso sin miedo, por primera vez empiezas a ver la vida tal como es. No como te gustaría que fuera. La amistad no se mide por cercanía, sino por lealtad. Y esta es una de las confusiones más grandes que tenemos en la vida moderna. Porque vivimos en un mundo donde la proximidad engaña. Ver a alguien todos los días, hablar todos los días, compartir el mismo espacio, hace que el cerebro automáticamente lo etiquete como cercano. Pero cercanía no significa compromiso y mucho menos significa lealtad. Solo significa coincidencia de contexto. Recuerdo una etapa en la que trabajaba en un entorno donde veía a las mismas personas todos los días. Almorzábamos juntos, conversábamos, compartíamos bromas internas, incluso parecíamos un grupo muy unido.
Si alguien desde afuera nos hubiera visto, habría pensado, qué gran grupo de amigos. Pero el tiempo hizo lo que siempre hace, cambió las circunstancias. Cambié de entorno laboral y poco a poco las conversaciones se redujeron, luego los mensajes y finalmente el silencio. No hubo conflicto, no hubo ruptura, simplemente la ausencia del contexto que nos mantenía unidos. Ahí entendí algo que no se enseña fácilmente. La cercanía puede ser accidental, pero la lealtad es intencional. Estar cerca de alguien no requiere esfuerzo real, solo requiere compartir el mismo espacio. Pero ser leal requiere decisión, requiere carácter, requiere estar incluso cuando no hay conveniencia, cuando no hay rutina, cuando no hay nada que obligue a quedarse. Muchas personas creen que tienen muchos amigos porque siempre están rodeadas de gente. Pero si observas con cuidado, la mayoría de esas relaciones dependen del entorno. Son relaciones de oficina, de escuela, de gimnasio, de vecindario. Y cuando el entorno desaparece, la relación también. Eso no es traición. Es simplemente la prueba de que nunca fue lealtad, solo cercanía. La lealtad se revela en la distancia. Cuando alguien no te ve por meses, por años, y aún así sigue interesado en ti. Cuando no necesita verte para recordarte. Cuando no depende de la frecuencia, sino de la conexión real. Esa es la diferencia entre alguien que está cerca de ti y alguien que está contigo. En la vida he visto que las personas más confiables no siempre son las que ves todos los días, sino las que aparecen cuando realmente importa. No las que llenan tu calendario, sino las que aparecen cuando tu vida se complica. Y curiosamente, muchas veces esas personas no están en tu círculo más visible, sino en un lugar más profundo y silencioso de tu historia. La sociedad moderna sobrevalora la cercanía porque es fácil de medir cuántos mensajes, cuántas salidas, cuántas interacciones, pero la lealtad no se puede medir con frecuencia, se mide con consistencia en los momentos difíciles. Y eso es mucho más raro. Por eso cuando empieces a evaluar tus relaciones desde la lealtad y no desde la cercanía, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte rodeado de muchos amigos y empiezas a ver la realidad con más claridad. Pocos están realmente contigo, pero esos pocos valen más que todo el resto. Porque al final, la cercanía puede ser circunstancial, pero la lealtad solo existe cuando es verdadera. La mayoría de las relaciones son de contexto, no de conexión. Y entender esto cambia por completo la forma en la que miras a las personas que te rodean. Porque durante años creemos que la amistad nace de la afinidad, de la conversación, de la risa compartida, pero en realidad muchas veces nace simplemente de estar en el mismo lugar al mismo tiempo. El contexto crea la ilusión de conexión, pero cuando el contexto desaparece, la ilusión se rompe. Recuerdo claramente una etapa en la que vivía una rutina muy estructurada. Mismo trabajo, mismas personas, mismos horarios, mismos espacios. Todos los días veía las mismas caras y eso generaba una sensación de familiaridad muy fuerte. Sentías que conocías a esas personas, que había un vínculo, que había historia. Pero un día, por cambios en la vida, ese contexto desapareció. Cambié de entorno, de ritmo, de responsabilidades, y lo que parecía una red de relaciones sólida empezó a desvanecerse sin esfuerzo alguno. No hubo discusiones, no hubo conflictos, simplemente dejó de existir el punto que nos mantenía unidos. Ahí comprendí algo importante. El ser humano confunde repetición con conexión. Si ves a alguien muchas veces, tu mente asume que hay cercanía emocional, pero en realidad solo hay repetición de interacción. Es como un tren que pasa todos los días por la misma estación. No significa que tenga una relación con la estación. Solo significa que su ruta lo obliga a pasar por ahí. La mayoría de las relaciones sociales funcionan así. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, compañeros de actividades. Son personas con las que compartes un espacio, no necesariamente una vida. Y mientras ese espacio existe, la relación parece fuerte. Pero cuando el espacio desaparece, también desaparece la relación. No porque haya algo malo, sino porque nunca hubo una conexión profunda, solo un contexto compartido. Esto no es una crítica a las personas,
es una observación de cómo funciona la vida. El contexto es poderoso, crea vínculos temporales, crea comodidad, crea rutina, pero la conexión es algo completamente diferente. La conexión no depende del lugar, no depende del horario, no depende de la actividad. La conexión depende de la decisión de permanecer presente en la vida del otro, incluso cuando no hay razón externa para hacerlo. He visto muchas veces cómo personas que parecían inseparables dejan de hablarse cuando cambian de entorno. Y también he visto lo contrario, personas que apenas se veían en su momento, pero que con el tiempo mantienen un vínculo estable, porque lo que tenían no era contexto, era conexión real. El problema surge cuando confundimos ambos, cuando creemos que todos los que están en nuestro contexto son parte de nuestra vida profunda. Eso genera expectativas equivocadas, decepciones innecesarias y una sensación constante de pérdida cuando las circunstancias cambian. Pero cuando entiendes la diferencia, algo se calma dentro de ti. Dejas de exigir profundidad donde solo había coincidencia. Dejas de sentir traición donde solo hubo cambio. Y empiezas a valorar de forma más clara quién realmente está contigo más allá del entorno. Porque al final el contexto une por conveniencia, pero la conexión solo existe cuando es intencional y verdadera. No confundas entretenimiento con amistad, porque esta es una de las trampas más comunes en las relaciones modernas. Vivimos en una época donde es muy fácil divertirse con alguien, salir, reír, compartir videos, hacer planes rápidos, y eso crea una sensación inmediata de conexión. Pero la diversión no es profundidad y el entretenimiento no es vínculo. Recuerdo una etapa en la que tenía un grupo con el que salía frecuentemente. Siempre había risas, siempre había planes, siempre había algo que hacer. Era fácil pensar que había una amistad sólida porque el tiempo juntos era agradable, pero con el paso del tiempo cada uno empezó a tomar caminos diferentes, responsabilidades distintas, prioridades distintas. Y lo que parecía un grupo unido simplemente se dispersó, sin resistencia. No hubo conversaciones profundas sobre lo que éramos, no hubo esfuerzo por mantenerse en contacto, solo el silencio natural cuando el entretenimiento desaparece. Ahí entendí algo importante. Muchas personas no están contigo, están con la experiencia que tú representas en ese momento. Mientras haya diversión, mientras haya distracción, mientras haya algo que hacer, la relación fluye. Pero cuando la vida se vuelve seria, cuando no hay planes, cuando no hay entretenimiento, la relación pierde fuerza porque nunca estuvo basada en conexión real. El entretenimiento es ligero, rápido, superficial, está diseñado para el momento, no para la permanencia, pero la amistad real es otra cosa completamente diferente. La amistad real no necesita actividad constante, no necesita estímulo constante, no necesita emoción constante. Puede existir en el silencio, en la calma, en la rutina, en la ausencia de novedades. He visto muchas veces cómo las personas confunden pasarla bien con tener una amistad. Pero pasarla bien es fácil. No requiere profundidad emocional, no requiere vulnerabilidad, no requiere compromiso. Es simplemente compartir un momento agradable, y los momentos agradables pueden existir con muchas personas, incluso con desconocidos. Pero la amistad verdadera se prueba cuando no hay nada emocionante que ofrecer. Cuando no hay planes, cuando no hay distracción, cuando solo queda la conversación honesta, la presencia tranquila, el interés genuino por la vida del otro sin necesidad de estímulo externo. También he notado algo interesante en la experiencia humana. Muchas relaciones sociales se construyen alrededor del entretenimiento porque es lo más fácil de mantener. Es más fácil invitar a alguien a salir que hablar de temas profundos. Es más fácil reír juntos que mostrarse vulnerable. Es más fácil compartir actividades que compartir verdades. Pero lo fácil no siempre es lo real. Cuando empiezas a observar tus relaciones desde esta perspectiva, te das cuenta de cuántas de ellas dependen exclusivamente de la diversión. Y no hay nada malo en disfrutar con personas, pero sí hay un error en llamarlo amistad profunda cuando no lo es.
porque el día que el entretenimiento desaparece, muchas de esas relaciones también desaparecen. Y no porque alguien haya hecho algo malo, sino porque nunca hubo un vínculo que pudiera sostenerse sin estímulo externo. Entender esto no te hace desconfiado, te hace consciente. Te permite disfrutar los momentos sin crear ilusiones de profundidad donde no existen. Y también te ayuda a reconocer quién está contigo no por lo que haces juntos, sino por quién eres para esa persona. Porque al final, el entretenimiento puede unir por un momento, pero solo la conexión real puede sostener una relación en el tiempo. La verdadera amistad se prueba en la dificultad, no en los momentos fáciles. Y esta es una de las verdades más claras que la vida nos enseña cuando dejamos de idealizar las relaciones. Porque en los buenos momentos todos pueden estar, todos pueden reír, todos pueden compartir contigo cuando todo va bien. Pero la vida no se define por los días fáciles, se define por los momentos en los que todo se complica. Recuerdo una etapa en la que todo parecía estable. Tenía personas alrededor, conversaciones constantes, planes, rutina social activa. Pero un día atravesé una situación complicada, no algo dramático, pero sí lo suficientemente importante como para necesitar apoyo real, no solo presencia superficial. Y lo interesante fue observar quién realmente apareció. Algunos desaparecieron sin explicación, otros se mantuvieron en silencio y muy pocos mostraron interés genuino en saber cómo estaba. No hubo enojo de mi parte, solo claridad. Porque en ese momento no estaba buscando entretenimiento, estaba buscando presencia real. Ahí entendí algo que nadie te dice de forma directa. La dificultad no rompe las amistades verdaderas, solo revela las falsas. Cuando todo es fácil, todas las relaciones parecen fuertes. Pero cuando la vida se vuelve pesada, cuando hay incertidumbre, cuando hay pérdida, cuando hay presión, ahí es donde se ve quién realmente está contigo y quién solo estaba contigo mientras todo era conveniente. He visto muchas veces cómo las personas celebran juntas, disfrutan juntas, comparten logros, fotos, risas, pero he visto mucho menos cómo esas mismas personas se sostienen cuando uno de ellos atraviesa algo difícil. Y no porque sean malas personas, sino porque la mayoría de las relaciones no fueron diseñadas para la carga emocional, fueron diseñadas para la comodidad. La verdadera amistad no es la que está presente cuando hay algo que celebrar, sino la que permanece cuando no hay nada que celebrar, cuando hay incertidumbre, cuando hay silencio, cuando hay dolor. Es fácil estar en la cima con alguien, pero lo que realmente tiene valor es quedarse en el valle. También aprendí que la dificultad no solo revela a los demás, también te revela a ti mismo, porque en esos momentos te das cuenta de cuánto dependías de la validación externa, de cuánta importancia le dabas a la presencia de ciertas personas y de cómo algunas ausencias duelen más de lo esperado. Pero con el tiempo entiendes que esas ausencias no son necesariamente pérdidas, son revelaciones. En la vida real, la mayoría de las relaciones no están preparadas para la prueba de la dificultad. Y eso no significa que todo el mundo sea falso. Significa que no todas las relaciones están construidas sobre la base de la profundidad. Algunas están hechas para el momento, otras para la vida. Cuando empiezas a observar tus relaciones desde esta perspectiva, dejas de medirlas por la frecuencia de contacto y empiezas a medirlas por la consistencia en los momentos difíciles. Y eso cambia completamente tu percepción de quién realmente es importante en tu vida. Porque al final, cualquiera puede estar en los buenos tiempos, pero solo los verdaderos permanecen cuando la vida deja de ser fácil. No necesitas muchos amigos, necesitas relaciones verdaderas. Y esta es una de las lecciones más difíciles de aceptar en una sociedad que constantemente te empuja a la cantidad, a la popularidad, a la idea de que mientras más personas tengas alrededor, más valioso eres. Pero la vida real no funciona así. La vida no se mide en número de contactos, se mide en calidad de conexión. Recuerdo una etapa en la que tenía muchas interacciones sociales. Mi agenda estaba llena, había mensajes, invitaciones, reuniones, conversaciones constantes. Desde afuera parecía una vida social activa, incluso exitosa.
Pero había algo curioso. A pesar de estar rodeado de personas, había momentos donde me sentía completamente desconectado. No por falta de gente, sino por falta de profundidad. Había muchas conversaciones, pero pocas verdaderas conexiones. Con el tiempo, la vida fue eliminando lo superficial sin esfuerzo. Algunas personas se fueron porque cambiaron las circunstancias, otras porque simplemente dejaron de coincidir en el camino. Y en ese proceso algo importante quedó claro. No se trataba de cuántas personas se quedaban, sino de quiénes realmente tenían un lugar significativo en la vida. Ahí entendí que tener muchos amigos no es lo mismo que tener relaciones verdaderas, porque las relaciones verdaderas no ocupan espacio en cantidad, ocupan espacio en significado. Una sola relación profunda puede darte más estabilidad emocional, más claridad y más apoyo que decenas de relaciones superficiales que solo llenan el tiempo, pero no el alma. He visto muchas veces cómo las personas intentan llenar su vida social como si fuera una lista de logros. Más amigos, más invitaciones, más actividad, pero la cantidad por sí sola no resuelve la soledad. De hecho, muchas personas rodeadas de gente siguen sintiéndose solas porque lo que falta no es presencia, es conexión. Las relaciones verdaderas requieren algo que la mayoría de las relaciones no están dispuestas a dar: tiempo, vulnerabilidad, paciencia y autenticidad. No se construyen rápido, no se construyen con entretenimiento constante, no se construyen con conveniencia. Se construyen con experiencias compartidas, con conversaciones honestas, con momentos difíciles, con silencio compartido. También he aprendido que cuando tienes demasiadas relaciones superficiales, terminas agotado. No emocionalmente lleno, sino disperso. Tu energía se divide entre muchas personas, pero no se profundiza en ninguna. Y en ese proceso pierdes la oportunidad de construir algo realmente sólido con quienes podrían ser importantes en tu vida. Cuando reduces la cantidad, no pierdes valor social, ganas claridad, empiezas a identificar quién realmente está presente en tu vida de manera significativa, empiezas a invertir tu tiempo y tu energía en relaciones que realmente importan, en lugar de repartirlo en interacciones que no dejan huella. Y algo curioso sucede cuando haces eso: la soledad deja de ser un problema, porque ya no estás intentando llenar vacíos con personas, estás construyendo conexiones reales con propósito. Y eso cambia completamente la forma en la que vives, porque al final no se trata de cuántas personas te conocen, se trata de cuántas realmente te entienden y permanecen contigo cuando todo lo demás cambia. La soledad no es castigo, es espacio de crecimiento, pero durante mucho tiempo nos han enseñado a verla como algo negativo, como si estar solo significara que algo está mal contigo. Y esa es una de las ideas más equivocadas que puedes adoptar en la vida, porque la soledad, bien entendida, no es ausencia de personas, es presencia de ti mismo. Recuerdo una etapa en la que mi agenda social cambió de forma natural. Menos llamadas, menos encuentros, menos actividad constante. Al principio lo interpreté como una pérdida. Sentía que algo faltaba, como si el silencio fuera incómodo, como si la falta de interacción significara vacío. Pero con el tiempo, ese mismo silencio empezó a mostrar algo que antes no podía escuchar: mis propios pensamientos. Cuando estás constantemente rodeado de personas, de conversaciones, de estímulos, es fácil no enfrentarte a ti mismo. Es fácil distraerte, es fácil llenar cada espacio vacío con ruido social, pero cuando la soledad llega, ese ruido desaparece y lo único que queda eres tú, con tus ideas, tus dudas, tus miedos, tus proyectos. Y aunque al principio eso puede ser incómodo, también es profundamente necesario. He visto muchas veces cómo las personas huyen de la soledad porque la confunden con abandono. Pero no es lo mismo. El abandono es algo externo, la soledad es una oportunidad interna. En la soledad no estás perdiendo algo, estás ganando espacio. Espacio para pensar con claridad, para reorganizar tu vida, para entender qué quieres realmente y qué solo estás haciendo por inercia social. También aprendí que la soledad revela mucho sobre la dependencia emocional. Cuando no puedes estar contigo mismo, empiezas a depender de los demás para sentirte bien. Necesitas distracción constante.
necesitas validación constante, necesitas compañía constante, pero cuando aprendes a estar solo, descubres algo poderoso, que no necesitas llenar cada momento para que tu vida tenga valor. En Japón hay una idea muy clara sobre el silencio y la introspección. El silencio no es vacío, es contenido, es un espacio donde las cosas importantes se ordenan y la vida funciona igual. En la soledad empiezas a ordenar tus pensamientos, a cuestionar tus decisiones, a observar tus relaciones sin la presión del entorno social. He visto personas que al principio sienten miedo de estar solas, pero con el tiempo descubren que esos momentos son los más productivos de su vida. No porque estén haciendo más cosas, sino porque están entendiendo mejor su dirección. La soledad permite algo que la compañía constante no siempre permite: escuchar tu propia voz sin interferencias. Cuando dejas de ver la soledad como un problema, dejas de correr de ella. Y cuando dejas de correr, empiezas a usarla. La usas para pensar, para crear, para crecer, para reconstruirte. Y en ese proceso descubres que no era un castigo, era una herramienta. Porque al final la soledad no te quita nada, te devuelve a ti mismo. La mayoría de las decepciones vienen de expectativas equivocadas, y esta es una verdad que puede ahorrarte mucho dolor si realmente la entiendes a tiempo. Porque la vida no siempre te decepciona a través de las personas, muchas veces te decepciona a través de lo que esperabas de ellas. Y ahí está el error principal. No vemos a las personas como son, sino como imaginamos que deberían ser. Recuerdo una etapa en la que tenía ciertas ideas muy claras sobre cómo deberían comportarse las personas cercanas. Pensaba que si había cercanía, debía haber disponibilidad constante, si había conversación frecuente, debía haber interés profundo, si había momentos compartidos, debía haber compromiso, pero con el tiempo la vida me mostró algo diferente. Las personas no funcionan según nuestras expectativas, funcionan según su propia realidad, su propio tiempo, sus propias prioridades. Y ahí empezó la primera gran lección: la decepción no siempre es traición, muchas veces es ignorancia de la realidad del otro. Cuando esperas más de lo que una relación realmente puede dar, inevitablemente terminas sintiéndote decepcionado. No porque la otra persona haya cambiado, sino porque tú construiste una expectativa que nunca fue realista desde el principio. He visto muchas veces cómo alguien se siente herido porque un amigo no estuvo en un momento importante. Pero cuando analizas la situación con calma, te das cuenta de que esa persona nunca mostró señales de ese nivel de compromiso. Nunca prometió estar ahí en crisis, nunca construyó una relación profunda, nunca cruzó ese nivel de conexión. La expectativa vino de uno mismo, no de la relación. También he aprendido que muchas decepciones vienen de idealizar a las personas. Les damos roles que nunca pidieron: amigo incondicional, apoyo permanente, presencia constante. Y cuando no cumplen ese rol, sentimos que nos fallaron. Pero en realidad nunca aceptamos a la persona como era, sino como queríamos que fuera. En la vida real, cada persona tiene un nivel diferente de conexión contigo. Algunos están por contexto, otros por afinidad, otros por interés y muy pocos por conexión real. El problema surge cuando tratas a todos como si estuvieran en el mismo nivel emocional. Eso genera confusión, frustración y decepción innecesaria. He visto también cómo las expectativas no habladas son las que más daño hacen. Nadie las acuerda, nadie las confirma, pero uno las asume. Y cuando la otra persona actúa sin conocer esas expectativas, el resultado es conflicto interno. No porque haya mala intención, sino porque nunca hubo claridad. Cuando empiezas a ajustar tus expectativas a la realidad de cada relación, algo interesante ocurre: la decepción disminuye drásticamente. No porque las personas cambien, sino porque tú dejas de esperar lo que no existe. Empiezas a ver a cada persona por lo que realmente aporta, no por lo que imaginaste que debía aportar. Y eso no te hace frío ni desconfiado, te hace consciente. Te permite valorar lo real sin sufrir por lo imaginario. Te permite disfrutar las relaciones sin exigirles lo que no pueden dar. Porque al final no son las personas las que te decepcionan, son las expectativas que tú construiste sobre ellas.
La madurez emocional es aceptar a cada persona por lo que es, no por lo que te gustaría que fuera. Y esta es una de las transformaciones más profundas que puede experimentar un ser humano en sus relaciones. Porque durante gran parte de la vida intentamos moldear a los demás con nuestras expectativas, nuestras ideas, nuestros deseos silenciosos, como si las personas fueran versiones editables de algo que nosotros podemos corregir. Recuerdo una etapa en la que tenía una forma muy rígida de ver las relaciones. Si alguien era cercano, esperaba cierta constancia. Si alguien decía "me importas", esperaba acciones coherentes. Si alguien compartía momentos conmigo, asumía automáticamente un nivel de compromiso emocional que en realidad nunca había sido confirmado. Y muchas veces esa diferencia entre lo que yo imaginaba y lo que la otra persona realmente era, generaba frustración. Con el tiempo empecé a observar algo importante. Las personas no cambian porque tú quieras que cambien. Las personas son lo que son, con su nivel de conciencia, con su nivel de compromiso, con su forma de entender la vida y las relaciones. Y cuando intentas forzarlas a hacer algo distinto, lo único que generas es desgaste emocional para ti. He visto muchas veces cómo alguien sufre porque espera de otro una profundidad que esa persona simplemente no tiene la capacidad o la disposición de dar. Y ahí no hay culpa, solo diferencia de niveles emocionales. El problema surge cuando no aceptas esa diferencia y sigues insistiendo en que debería ser distinto. La madurez emocional empieza cuando dejas de pelear con la realidad de los demás. Cuando entiendes que cada persona tiene un papel distinto en tu vida. Algunos están para compartir momentos, otros para experiencias puntuales, otros para aprendizaje y muy pocos para conexión profunda. Y ninguno de esos roles es mejor o peor, simplemente son diferentes. También he aprendido que aceptar a las personas como son no significa conformarse con cualquier trato, sino dejar de exigir lo que no existe y empezar a valorar lo que sí está presente. Porque cuando dejas de intentar cambiar a los demás, empiezas a verlos con más claridad, ves sus límites, sus capacidades, sus formas de actuar y puedes decidir con mayor inteligencia qué lugar ocupan en tu vida. En la práctica, esto reduce mucho el conflicto interno. Porque gran parte del sufrimiento en las relaciones no viene de lo que las personas hacen, sino de la resistencia que tú tienes a aceptar lo que hacen. Cuando alguien actúa de una forma consistente con su naturaleza y tú sigues esperando algo diferente, el dolor no viene de ellos, viene de la resistencia a la realidad. He visto que cuando una persona alcanza esta madurez, sus relaciones se vuelven más ligeras y más honestas. Ya no hay tantas expectativas ocultas. Ya no hay tanta frustración silenciosa, ya no hay tantas decepciones innecesarias. En su lugar hay claridad y la claridad permite relaciones más sanas, incluso si son más simples. Aceptar a cada persona por lo que es también te libera a ti. Te quita el peso de intentar cambiar a todos, de corregir a todos, de esperar que todos actúen como tú crees que deberían actuar y te permite enfocar tu energía en lo que sí puedes controlar. Tus decisiones, tus límites y tu paz mental. Porque al final, la madurez emocional no es cambiar a las personas, es aprender a verlas con claridad y aceptarlas tal como son. Tu valor no depende del número de amigos que tienes, aunque durante mucho tiempo la sociedad te empuje a creer exactamente lo contrario. Desde muy joven se nos enseña de forma explícita o implícita que ser querido por muchos es una señal de éxito personal. Más invitaciones, más mensajes, más contactos, más presencia social, como si la cantidad pudiera definir quién eres por dentro. Recuerdo una etapa en la que observaba con atención cómo algunas personas eran muy populares en su entorno, siempre rodeadas, siempre incluidas, siempre mencionadas. Y desde afuera parecía que eso era sinónimo de valor personal. Pero con el tiempo, al observar con más calma, me di cuenta de algo interesante. Esa popularidad no siempre significaba profundidad emocional. Muchas de esas relaciones eran superficiales, momentáneas, dependientes del contexto, no de la persona. Y ahí surge una pregunta importante. Si una persona tiene pocos amigos, ¿significa que vale menos? La respuesta es no. Pero muchas veces vivimos como si fuera así.
empezamos a medirnos con una regla social que no tiene nada que ver con la verdadera calidad humana. Porque el valor de una persona no se construye en base a cuántos la acompañan, sino en quién es cuando está consigo misma. He visto muchas veces cómo personas con una vida social aparentemente reducida tienen una estabilidad interna mucho más fuerte que aquellas con agendas sociales llenas, porque no dependen de la validación constante de los demás para sentirse completas. No necesitan aprobación continua, no necesitan pertenecer a todos los grupos, no necesitan demostrar que son valiosas a través de la cantidad de relaciones que mantienen. También he visto el otro lado, personas rodeadas de muchos conocidos, muchas interacciones, muchas conexiones superficiales, pero con una sensación interna de vacío. Y ese vacío no viene de la falta de gente, viene de la falta de conexión real consigo mismos. Porque cuando el valor propio depende del exterior, siempre estás expuesto a la inestabilidad. La verdad es que el número de amigos es una circunstancia, no una medida de identidad. Cambia con el tiempo, con el contexto, con las etapas de la vida, pero tu valor no debería cambiar con esas variables. Tu valor no sube cuando alguien te escribe, ni baja cuando alguien se aleja. Tu valor no depende de quién se queda o quién se va. He aprendido que cuando una persona realmente entiende esto, algo cambia en su comportamiento. Deja de perseguir relaciones por necesidad de validación, deja de forzar conexiones para sentirse aceptada y empieza a elegir relaciones desde la tranquilidad, no desde la carencia. Eso no reduce su valor social, lo fortalece internamente, porque cuando sabes que tu valor no depende de cuántas personas te rodean, empiezas a construir relaciones más honestas. Ya no necesitas mantener vínculos por miedo a estar solo. Ya no necesitas fingir cercanía para sentirte suficiente. Puedes estar solo sin sentirte menos y puedes estar acompañado sin perderte a ti mismo. Y esa es una de las libertades más importantes que una persona puede alcanzar. Entender que tu valor no se negocia en función de cuántos te acompañan, sino que permanece intacto incluso cuando nadie lo hace. Al final de todo este recorrido, la idea más importante que debes recordar es simple pero profunda. La mayoría de las relaciones en tu vida no son lo que tú crees que son. Y eso no es una tragedia, es claridad. Durante años nos enseñan a medir la vida por la cantidad de personas que nos rodean, por la cantidad de mensajes que recibimos, por la cantidad de invitaciones, de risas compartidas, de momentos sociales. Pero la vida real no funciona así. Cuando empiezas a ver tus relaciones con honestidad, sin ilusión, sin idealización, sin miedo a la soledad, descubres algo que al principio puede incomodar, pero después libera. No necesitas tantos vínculos como pensabas. Necesitas pocos, pero verdaderos. O incluso aprender a estar bien contigo mismo sin depender de validación constante. Las relaciones de contexto, de entretenimiento, de conveniencia o de simple costumbre no son enemigas, pero tampoco son lo que tu corazón necesita para sentirse lleno. Y cuando dejas de exigirles profundidad, dejas de sufrir innecesariamente. Cuando aceptas a cada persona por lo que es, dejas de vivir en decepción constante. Cuando entiendes que tu valor no depende del número de amigos, dejas de mendigar presencia y empiezas a construir identidad. La verdadera madurez no es tener muchas personas alrededor, es saber distinguir quién realmente está contigo y quién solo estaba pasando por el mismo camino. Y sobre todo, es aprender a no perderte a ti mismo en el intento de encajar en círculos que no te aportan nada real. La soledad deja de ser miedo cuando se convierte en espacio de crecimiento y las relaciones dejan de ser una necesidad cuando se convierten en una elección consciente. Ahí es donde empieza una vida más tranquila, más honesta y más libre. Porque al final no se trata de cuántas personas te llaman amigo, se trata de cuántas realmente lo son cuando la vida deja de ser fácil. Voy a decirte algo que puede incomodar un poco al inicio. El amor no fracasa cuando duele. Fracasa cuando nadie sabe cómo construirlo. En Colombia aprendí que muchas personas
no se separan por falta de amor, sino por falta de disciplina emocional. Y en Japón entendí otra cosa. Lo que no se entrena se repite mal. Piensa en esto. Nadie te dio un manual para amar, pero todos esperan que lo hagas bien. Es como recibir un piano sin haber aprendido música y aún así subirte al escenario a tocar. Hoy no vengo a hablarte de amor perfecto, sino de amor bien desarrollado. Nadie nos enseñó a amar, pero igual nos lanzamos al amor. Y eso ya dice mucho de nosotros como seres humanos, porque hay cosas en la vida donde uno entiende que necesita preparación para manejar, para trabajar, para construir algo. Pero en el amor no. En el amor la gente cree que consentir es suficiente y ahí empieza el problema. Mira esto con calma. A ti nadie te dio un manual. En tu casa probablemente viste formas de amor que eran silencios largos, discusiones fuertes o quizá ausencia emocional. No es culpa de nadie, es lo que había y con eso creciste. Entonces, cuando llegas a tu primera relación importante, no llegas vacío, llegas programado por lo que viste, por lo que sufriste, por lo que te faltó. Y lo más interesante es que nadie te advierte de esto. Es como si la vida te dijera, toma, aquí tienes el amor, úsalo bien, pero sin explicarte cómo funciona. Entonces improvisas. Y cuando algo duele, piensas que el problema es la otra persona. Cuando algo falla, piensas que el amor se terminó. Pero pocas veces te preguntas, ¿yo sabía realmente cómo cuidar esto? He visto algo muy claro en distintos lugares. Personas que dicen, yo siempre elijo mal, siempre me pasa lo mismo, todos son iguales. Pero cuando miras con atención, no es que todos sean iguales, es que la forma de elegir es la misma. Y si la forma de elegir no cambia, el resultado tampoco cambia. Es simple, pero nadie quiere verlo así. Es como alguien que entra a una cocina sin saber cocinar y cada vez que quema la comida dice, el problema es la estufa. No, el problema no es la estufa, es el proceso, es la falta de aprendizaje. En el amor pasa igual, pero con emociones humanas, y por eso duele más. También hay algo más profundo. Como nadie nos enseñó a amar, confundimos amar con necesitar, confundimos amar con aguantar, confundimos amar con intensidad, y entonces nos metemos en relaciones donde el corazón se acelera, pero la vida no crece. Donde hay emoción, pero no hay dirección. Y pensamos que eso es amor verdadero, cuando en realidad es solo falta de entrenamiento emocional. Lo curioso es que sí tenemos disciplina para otras cosas. Si quieres aprender algo nuevo, aceptas empezar desde cero. Pero en el amor no queremos ser principiantes. Queremos ser expertos sin haber practicado. Queremos relaciones maduras con emociones inmaduras. Y eso no funciona así. Por eso muchas personas no están fallando en el amor, están repitiendo una falta de educación emocional. Nadie les enseñó a hablar, a escuchar, a poner límites, a quedarse sin perderse o a irse sin odio. Nadie les enseñó que amar también es saber pensar en medio de lo que se siente. Y aún así, seguimos adelante, como si supiéramos. Como si el tiempo por sí solo nos hiciera mejores en esto. Pero el tiempo sin conciencia no enseña, solo repite. El día que entiendas esto, algo cambia. Dejas de ver el amor como un destino y empiezas a verlo como una construcción. Dejas de culpar tanto y empiezas a aprender más. Y sobre todo, dejas de improvisar con algo que merece intención. Porque al final, no es que el amor falle, es que llegamos a él sin saber cómo sostenerlo. El amor no es magia, es una habilidad que se entrena. Y esto es algo que a muchas personas no les gusta escuchar, porque rompe una ilusión muy bonita. La idea de que el amor simplemente llega y todo se acomoda solo. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. Si el amor fuera magia, no habría patrones repetidos. No habría personas que dicen otra vez me pasó lo mismo. No habría relaciones que empiezan con ilusión y terminan en confusión. Pero sí los hay, constantemente. Y eso ya nos dice algo importante.
Lo que no se entiende, se repite. Piensa en algo básico. Nadie nace sabiendo comunicarse bien. Un niño no sabe decir exactamente lo que siente. Lo aprende. Nadie nace sabiendo escuchar sin interrumpir o sin reaccionar desde la emoción. Todo eso se entrena, se practica, se corrige. Entonces, ¿por qué asumimos que en el amor debería ser diferente? He visto algo muy claro en distintos contextos culturales. Hay personas que en su trabajo son disciplinadas, pacientes, estructuradas, pero en sus relaciones son impulsivas, reactivas, desordenadas, como si cambiaran de lógica dependiendo del escenario. Y el problema es que el amor no responde bien al impulso, responde al hábito. Cuando alguien dice yo soy así, muchas veces no está describiendo su esencia, está describiendo su entrenamiento emocional. Porque lo que repites todos los días se convierte en tu forma natural de actuar. Si nunca aprendiste a pausar antes de responder, reaccionas. Si nunca aprendiste a expresar lo que sientes con claridad, te callas o explotas. No es destino, es práctica acumulada. Te pongo un ejemplo sencillo. 2 personas pueden amar sinceramente, pero una de ellas ha aprendido a discutir desde el respeto y la otra desde la defensa. La intención es la misma, pero el resultado es completamente distinto. Y entonces empiezan los malentendidos. No me entiendes, no te importo, no eres como antes. Pero en realidad, lo que falta no es amor, es habilidad. En la vida real, nadie te entrega una relación estable como producto terminado. Te entrega una persona con historia, contigo también con historia, y ambos tienen que aprender a convivir sin destruir lo que sienten. Eso no es magia, eso es trabajo diario. Incluso he visto algo curioso en personas que fracasan repetidamente en sus relaciones. No es que no amen, es que no han desarrollado herramientas. No saben manejar el silencio, no saben manejar el desacuerdo, no saben manejar el miedo a perder al otro. Y cuando no sabes manejar algo, lo rompes sin querer. El amor como habilidad significa aprender a hacer cosas simples pero difíciles. Escuchar sin preparar tu respuesta, hablar sin atacar, pedir sin exigir, retirarte sin destruir, quedarte sin perderte. Nada de eso es instintivo. Todo eso se entrena con conciencia. Y aquí está la clave que casi nadie quiere aceptar. El amor no mejora con la intensidad del sentimiento, mejora con la calidad de tus hábitos emocionales. No con lo fuerte que sientes, sino con lo bien que actúas cuando sientes. Cuando entiendes esto, dejas de esperar que el amor funcione solo. Empiezas a construirlo como se construye cualquier cosa valiosa, con repetición, con errores, con ajustes, con humildad para aprender de nuevo. Porque al final, el amor no es un momento mágico, es una habilidad silenciosa que se entrena todos los días. No eliges desde la razón, eliges desde tu historia. Y esto es algo que muchas personas no quieren aceptar, porque implica dejar de culpar únicamente a la otra persona y empezar a mirarse a sí mismos con honestidad. Pero si realmente observas cómo funcionan las relaciones humanas, te das cuenta de algo incómodo. Creemos que estamos eligiendo libremente, pero en realidad estamos repitiendo lo que conocemos. Imagina esto. Una persona crece en un ambiente donde el amor era inestable. A veces había tensión, a veces había distancia, a veces había cariño, a veces silencio. Esa persona no lo analiza conscientemente, pero su sistema emocional aprende que el amor es algo que viene y va. Entonces, cuando crece, sin darse cuenta, se siente atraída por relaciones que tienen ese mismo patrón. No porque le haga bien, sino porque le resulta familiar. Y lo familiar tiene un poder enorme. Lo familiar no siempre es sano, pero se siente seguro, incluso cuando duele. Y aquí está la trampa más grande del amor. Confundimos seguridad emocional con repetición de lo conocido. He visto personas decir, no sé por qué siempre termino con personas que no me valoran, pero si observas su historia,
verás que muchas veces crecieron teniendo que ganarse el afecto. Entonces, sin darse cuenta, buscan lo mismo en la adultez. No porque quieran sufrir, sino porque eso es lo que su mente reconoce como normal. Es como si cada persona llevara un mapa invisible, un mapa que no dibujaron conscientemente, pero que guía sus decisiones emocionales. Y cuando encuentran a alguien, no solo ven a la persona real, también ven lo que su historia les hace creer sobre esa persona. Por eso dos personas pueden vivir la misma relación y sentir cosas completamente distintas. Uno puede sentir seguridad, el otro puede sentir ansiedad. Uno puede sentirse amado, el otro puede sentir que nunca es suficiente. No es solo la relación, es la historia interna que cada uno trae consigo. También pasa algo interesante. Muchas personas no eligen lo que necesitan, eligen lo que confirma su pasado. Si alguien creció sintiendo abandono, puede sentirse atraído por personas emocionalmente distantes. Si alguien creció sintiendo que tenía que esforzarse demasiado para ser querido, puede terminar en relaciones donde siempre está dando más de lo que recibe. No porque lo desee conscientemente, sino porque su historia lo empuja hacia eso. Y aquí es donde la conciencia cambia todo. Porque el momento en que empiezas a ver tu historia, dejas de ser esclavo de ella. Ya no eliges en automático, empiezas a elegir con observación. Ya no dices esto es lo que siento y ya empiezas a preguntarte esto que siento, ¿de dónde viene realmente? He visto esto en la vida real una y otra vez. Personas que después de repetir el mismo tipo de relación durante años, un día se detienen y se dan cuenta de que no estaban eligiendo parejas, estaban repitiendo capítulos no resueltos de su propia historia. Y ese momento es incómodo, pero es liberador. Porque cuando entiendes que no eliges solo con la cabeza, sino con tu pasado emocional, también entiendes que puedes empezar a reentrenar tus elecciones. No de un día para otro, pero sí con conciencia. El problema nunca ha sido solo a quién eliges. El verdadero problema es desde qué parte de ti estás eligiendo. Porque mientras no cambie tu historia interna, seguirás llamando destino a lo que en realidad es repetición. Confundir intensidad con amor real es un error costoso, porque se siente bien al inicio, pero se paga caro después. Y lo más peligroso es que la intensidad tiene una forma muy convincente de disfrazarse de destino. Empieza rápido, sube fuerte, llena el espacio emocional en poco tiempo y hace que la mente crea que eso es especial. Pero lo especial no siempre es lo estable. He visto un patrón repetirse muchas veces en distintas personas y contextos. Dos personas se conocen y en pocos días sienten una conexión abrumadora. Mensajes constantes, necesidad de hablar todo el tiempo, emociones que suben y bajan como montaña rusa. Y en ese momento la mente no analiza, la mente se deja llevar. Porque la intensidad no da espacio para pensar, solo para sentir. Pero el problema aparece después. Cuando la intensidad baja, como siempre baja, muchas personas interpretan eso como pérdida de amor. Ya no es lo mismo, algo cambió, ya no siento igual. Pero en realidad no es que el amor desapareció, es que la emoción dejó de estar en modo explosión. Y ahí es donde muchos abandonan relaciones que podrían haber sido profundas, solo porque confundieron fuego con calor constante. Piensa en algo simple. Un fuego muy intenso al inicio puede iluminar todo, pero se consume rápido si no tiene base. En cambio, un fuego más estable, menos llamativo al principio, puede mantenerse durante mucho tiempo si se alimenta bien. Pero la mayoría de personas elige el primero, porque impresiona más. En la vida real esto se ve claramente. Hay relaciones que empiezan con una sensación de urgencia emocional. Todo parece importante, todo parece definitivo, pero esa urgencia muchas veces no permite observar si hay compatibilidad real, si hay respeto, si hay estabilidad. Solo hay emoción. Y la emoción por sí sola no sostiene una relación. He visto personas decir, nunca había sentido algo así, como si esa frase fuera prueba de amor verdadero. Pero sentir algo fuerte no siempre significa construir algo sólido.
A veces significa simplemente que se activaron heridas, expectativas o carencias. Porque la intensidad no solo nace del amor, también nace de lo que falta. Y aquí está el punto que casi nadie quiere aceptar. Lo que más te sacude emocionalmente no siempre es lo que más te conviene, porque lo que te conviene muchas veces es más tranquilo, más lento, más claro, pero estamos acostumbrados a confundir calma con aburrimiento y caos con pasión. La intensidad también tiene otro problema. Te hace dependiente del estímulo constante. Necesitas mensajes, confirmaciones, señales todo el tiempo, y cuando eso baja, aparece la ansiedad. No porque el amor se haya ido, sino porque la mente se acostumbró a un nivel de excitación emocional que no es sostenible. El amor real, en cambio, no vive en la urgencia. No necesita demostrar su existencia cada minuto. Se sostiene en la presencia, en la coherencia, en la tranquilidad de saber que no todo tiene que sentirse extremo para ser verdadero. Cuando empiezas a entender esto, algo cambia profundamente. Dejas de perseguir lo que te enciende rápido y empiezas a observar lo que te sostiene en el tiempo. Dejas de confundir emoción con conexión real y empiezas a valorar algo que al principio puede parecer menos llamativo, pero con el tiempo se vuelve más valioso, la estabilidad emocional construida con conciencia. Porque al final la intensidad impresiona, pero la constancia construye. El verdadero problema no es amar, es cómo aprendiste a amar. Y esta frase cambia completamente la forma en que miras tus relaciones, porque deja de señalar hacia afuera y empieza a señalar hacia adentro. La mayoría de las personas cree que el amor falla por culpa del otro, pero pocas se detienen a pensar que muchas veces el problema no es la persona que tienes enfrente, sino el lenguaje emocional con el que tú aprendiste a relacionarte. Piensa en esto. Nadie nace sabiendo cómo manejar el amor, pero todos nacemos absorbiendo modelos. La forma en que viste a tus padres discutir, reconciliarse o ignorarse, la forma en que el cariño se expresaba en tu casa, o incluso la forma en que no se expresaba, todo eso se convierte en una especie de manual invisible que luego aplicas sin darte cuenta en tus relaciones adultas. He visto algo repetirse muchas veces. Personas que dicen, yo siempre doy todo en una relación y nunca me valoran. Pero cuando miras su historia, descubres que aprendieron que el amor se gana esforzándose al máximo, incluso sacrificándose. Entonces, sin darse cuenta, eligen relaciones donde repiten ese patrón, no porque quieran sufrir, sino porque eso es lo que entienden como amor. También pasa lo contrario. Personas que crecieron en ambientes donde el afecto era inestable o impredecible, pueden desarrollar una forma de amar basada en la ansiedad, en la necesidad de confirmar constantemente que el otro sigue ahí. Y entonces, cuando entran en una relación estable, a veces incluso la sienten extraña, porque su sistema emocional no está acostumbrado a la calma. Esto es importante entenderlo. No eliges solo con lo que quieres, eliges con lo que conoces. Y lo que conoces no siempre es lo que te hace bien. Es como si cada persona aprendiera a amar en un idioma diferente, pero luego intentara construir una relación sin darse cuenta de que el otro puede estar hablando otro idioma emocional. Uno puede estar diciendo, te necesito, desde la ansiedad, y el otro puede estar escuchando, me estás presionando. Uno puede estar diciendo, me importas, desde el sacrificio, y el otro puede estar sintiendo, nunca es suficiente lo que hago. Y entonces empiezan los conflictos, no porque no hay amor, sino porque no hay traducción emocional. He visto relaciones donde ambas personas se quieren, pero cada uno ama como aprendió, no como necesita el vínculo. Y eso genera desgaste, confusión y distancia. No por falta de sentimientos, sino por falta de conciencia. Por eso, el verdadero problema no es la capacidad de amar, porque todos la tienen. El problema es que muy pocas personas revisan desde dónde están amando. Si estás amando desde el miedo, desde la carencia, desde la necesidad de validación o desde la repetición de tu pasado,
entonces el amor se convierte en algo que no construye, sino que repite. Pero el momento en que empiezas a ver tu forma de amar con honestidad, algo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no eliges igual. Empiezas a darte cuenta de que puedes aprender una forma distinta de amar, más consciente, más estable, menos automática, y ahí es donde realmente empieza el cambio, no cuando encuentras a alguien diferente, sino cuando empiezas a amar de una manera diferente. Porque al final, el amor no se rompe solo por lo que sientes, se rompe por la forma en que aprendiste a expresar lo que sientes. Las expectativas no habladas destruyen más relaciones que la distancia. Y esto es algo que rara vez se entiende a tiempo, porque la distancia física es evidente. Se ve, se siente, se reconoce, pero las expectativas no habladas son invisibles y justamente por eso son tan peligrosas. Se acumulan en silencio, crecen sin permiso y un día explotan como si hubieran sido obvias desde el principio. He visto muchas relaciones donde nadie discutió realmente por lo que pasó, sino por lo que se esperaba que pasara y nunca se dijo. Una persona cree que el amor significa estar disponible todo el tiempo, responder rápido, demostrar presencia constante. La otra persona cree que amar significa confiar, dar espacio, no invadir. Ninguno está equivocado, pero ninguno lo explicó. Y cuando las reglas no se hablan, cada uno inventa las suyas. Y aquí empieza el conflicto silencioso. Uno empieza a sentir que no es prioridad, el otro empieza a sentir que no puede respirar dentro de la relación. Y lo curioso es que ambos están actuando desde su propia idea de amor, no desde un acuerdo compartido. Pero como nunca se habló, cada comportamiento se interpreta como falta de amor. Es como entrar a una casa donde nadie te explicó las reglas. Tú no sabes si debes quitarte los zapatos, si puedes abrir el refrigerador, si puedes llegar tarde o no. Y cada vez que haces algo, alguien se molesta. No porque seas mala persona, sino porque nunca te dijeron cómo funciona ese lugar. Así funcionan muchas relaciones. También pasa algo más profundo. Las expectativas no habladas suelen venir de suposiciones emocionales. Si me ama, debería darse cuenta. Si me quiere, debería saberlo. Si me conoce, debería entenderlo sin que lo diga. Pero esa idea es una trampa, porque convierte el amor en lectura mental, en adivinanza emocional, en una prueba imposible de pasar. He visto personas sufrir no por lo que el otro hizo, sino por lo que esperaban que hiciera sin haberlo comunicado jamás. Y lo más peligroso es que cuando esa expectativa no se cumple, no se genera conversación, se genera resentimiento. Y el resentimiento es una acumulación silenciosa de cosas no dichas. Con el tiempo, esa acumulación empieza a deformar la percepción de la relación. Pequeñas acciones se interpretan como grandes fallas. Silencios se interpretan como rechazo. Olvidos se interpretan como desinterés. Pero en realidad, muchas veces lo que hay es simplemente falta de claridad. En la vida real, esto se ve constantemente. Personas que dicen, ya no es como antes, ya no me entiende, ya no le importo, cuando en realidad nunca establecieron claramente qué necesitaban para sentirse comprendidos o valorados. Y cuando eso no se habla, cada uno vive dentro de su propia versión de la relación. El problema no es la falta de amor, es la falta de traducción. Nadie puede cumplir expectativas que no conoce, nadie puede responder a necesidades que nunca fueron expresadas. Y aún así, muchas relaciones se rompen por ese silencio acumulado. Cuando empiezas a entender esto, algo cambia en tu forma de relacionarte. Empiezas a hablar más claro, empiezas a preguntar más, empiezas a dejar de suponer tanto y acordar más, porque entiendes que el amor no se sostiene en lo que se imagina, sino en lo que se comunica. Y ahí descubres algo muy simple pero muy poderoso. Lo que se dice puede arreglar lo que el silencio destruye. Amar no es desaparecer por el otro, es crecer con el otro. Y esta idea es importante porque rompe una de las confusiones más profundas que existen en las relaciones. Creer que amar significa reducirse, callarse
o adaptarse hasta el punto de perderse a uno mismo. Muchas personas entran en una relación con la idea de que el amor verdadero exige sacrificio total. Y sí, el amor requiere entrega, pero no requiere desaparición. Porque cuando tú desapareces dentro de una relación, lo que queda ya no es amor completo, es una versión incompleta de ti intentando sostener algo que también se vuelve incompleto. He visto esto repetirse en muchos contextos. Personas que dejan de expresar lo que sienten para evitar conflictos. Personas que abandonan sus intereses, sus amistades, incluso su identidad con tal de mantener la relación estable. Y al principio puede parecer que eso funciona porque hay menos discusiones, menos tensión. Pero con el tiempo aparece algo más silencioso y más peligroso, la pérdida de uno mismo. Y cuando te pierdes a ti mismo dentro de una relación, empiezas a depender del otro no solo emocionalmente, sino también para definir quién eres. Y eso convierte el amor en una carga porque ya no estás compartiendo tu vida, estás entregando tu identidad. El problema es que muchas veces esto no se hace de forma consciente. No es que alguien diga voy a desaparecer por amor, sino que poco a poco empieza a ceder pequeñas partes de sí mismo. Primero es una opinión que no expresa, luego es un deseo que deja de mencionar, después es una decisión que ya no toma, y cuando se da cuenta, ya no sabe dónde termina él o ella y dónde empieza la relación. Pero el amor sano no funciona así. El amor sano no te pide que seas menos, te invita a ser más consciente, más responsable de ti mismo, más claro sobre lo que eres y lo que quieres. Porque solo cuando dos personas están completas, pueden realmente construir algo juntos sin destruirse en el proceso. También he visto lo contrario. Personas que creen que crecer con el otro significa no tener límites, no tener individualidad, estar siempre disponibles. Pero crecer con alguien no significa fusionarse, significa evolucionar en paralelo. Es como dos caminos que se acompañan, no como dos identidades que se borran. En la vida real esto se nota claramente. Hay relaciones donde una persona empieza a encogerse emocionalmente para que el otro no se sienta incómodo. Evita hablar de lo que le duele, evita mostrar sus necesidades, evita incluso brillar demasiado. Y eso, aunque parezca amor, en realidad es miedo a perder al otro. Pero una relación donde tienes que esconder tu crecimiento para que el vínculo funcione no es un espacio de amor, es un espacio de restricción emocional. Porque el amor verdadero no compite con tu crecimiento, lo acompaña. He visto también relaciones donde ambos crecen, pero no en la misma dirección. Y eso no es un problema si hay respeto. El problema es cuando uno de los dos siente que el crecimiento del otro es una amenaza. Porque en ese punto el amor deja de ser un espacio de expansión y se convierte en un espacio de control. Amar de verdad implica algo más maduro. Aceptar que el otro no es una extensión de ti, sino una persona completa, que también está en proceso de crecer y que tú también tienes derecho a crecer sin pedir permiso por existir plenamente. Cuando entiendes esto, dejas de medir el amor por cuánto sacrificas tu identidad y empiezas a medirlo por cuánto ambos pueden evolucionar sin perderse. Y ahí es donde el amor deja de ser una renuncia y se convierte en una construcción compartida. Porque al final, el amor que te pide desaparecer nunca es amor completo, pero el amor que te permite crecer siempre te devuelve a ti mismo con más fuerza. El amor no te completa, te acompaña mientras te construyes. Y esta idea, aunque parece simple, rompe una de las creencias más profundas y más peligrosas que muchas personas llevan dentro. La idea de que falta algo y que ese algo lo va a traer otra persona. Cuando alguien cree que el amor lo completa, entra en las relaciones desde la carencia. Y cuando entras desde la carencia, no ves al otro como es, lo ves como lo que necesitas que sea para llenar ese vacío. Y eso convierte al amor en una especie de solución emocional, no en una construcción compartida. He visto esto repetirse muchas veces. Personas que dicen, cuando encuentre a alguien, todo va a estar bien, pero lo que realmente están diciendo
sin darse cuenta es, no estoy bien sin alguien. Y esa diferencia cambia completamente la forma en que se vive una relación, porque cuando el otro se convierte en tu solución, también se convierte en tu responsabilidad emocional. Y eso es una carga imposible para cualquier persona. El problema no es necesitar compañía. El problema es creer que la compañía es la respuesta a todo lo que no has construido dentro de ti. Porque ninguna relación puede reemplazar el trabajo interno de una persona. Ningún amor puede organizar una vida que no ha sido ordenada por uno mismo. Piensa en esto con claridad. Una persona puede entrar en una relación esperando sentirse completa, pero si internamente está vacía de dirección, de propósito, de estabilidad emocional, esa relación no va a llenar ese vacío, solo lo va a amplificar. Y entonces empiezan las frustraciones. Ya no me siento igual, antes era diferente, ya no es suficiente. Pero en realidad el problema no está en el otro, está en la expectativa de que el otro debía completar algo que nunca estuvo completo. He visto también lo contrario. Personas que llegan a una relación no para ser completadas, sino para compartir lo que ya están construyendo. Personas que tienen claridad sobre quiénes son, que están en proceso de crecimiento personal y que no esperan que el amor resuelva su vida, sino que acompañe su proceso. Y esas relaciones suelen ser más estables, no porque no tengan problemas, sino porque no dependen de la relación para existir. En la vida real esto se nota en los detalles. Hay personas que cuando están solas se sienten perdidas, desconectadas, sin rumbo, y cuando están en pareja sienten alivio temporal, como si hubieran encontrado estabilidad. Pero cuando esa estabilidad depende completamente del otro, cualquier cambio en la relación genera caos interno. El amor sano no funciona así. El amor sano no es el punto de llegada, es el acompañante del camino. Es alguien que camina contigo mientras tú estás aprendiendo a caminar mejor contigo mismo. No te reemplaza, no te sostiene completamente, no te define, te acompaña. Y esto cambia la forma en que eliges. Porque ya no buscas a alguien que te complete, buscas a alguien que pueda caminar contigo sin que ninguno de los dos deje de construirse. Buscas presencia, no dependencia. Buscas crecimiento, no salvación. También cambia la forma en que vives la relación. Dejas de exigir que el otro llene todos tus espacios internos y empiezas a asumir responsabilidad por tu propio crecimiento. Y eso libera a la relación de una presión enorme, porque deja de ser una solución y se convierte en un espacio compartido. Cuando entiendes esto, algo muy profundo cambia dentro de ti. Dejas de buscar la pieza que te falta y empiezas a trabajar en la persona que eres. Y el amor, en lugar de ser el final de tu historia, se convierte en parte de tu proceso. Porque al final, nadie viene a completarte el amor. Solo camina contigo mientras tú te completas a ti mismo. Las relaciones no se sostienen por suerte, sino por disciplina emocional. Y esto rompe una idea muy común. La idea de que una buena relación es algo que simplemente funciona o no funciona, como si fuera azar, como si algunas personas simplemente tuvieran suerte en el amor y otras no. Pero la realidad es mucho menos romántica y mucho más poderosa. Lo que se sostiene no es lo que se siente al inicio, sino lo que se construye todos los días. He visto algo repetirse una y otra vez. Personas que empiezan relaciones con mucha conexión, mucha emoción, mucha química, y al principio todo parece fácil, pero con el tiempo aparecen los desacuerdos, las diferencias, los silencios incómodos, y ahí es donde muchas relaciones se rompen. No porque el amor desaparezca, sino porque no hay disciplina para manejar lo que el amor no resuelve solo. La disciplina emocional no es algo visible, no es algo que se aplaude, no es algo que se publica en redes sociales, es silenciosa. Es la capacidad de no reaccionar inmediatamente cuando estás herido. Es la capacidad de escuchar cuando lo que quieres es defenderte
es la capacidad de pausar antes de decir algo que vas a lamentar después. Y eso no es natural, eso se entrena. En la vida real, muchas relaciones no terminan por grandes traiciones, sino por pequeñas reacciones acumuladas. Una palabra maldicha aquí, un silencio prolongado allá, una conversación evitada, una emoción no gestionada. Y con el tiempo, eso crea una distancia emocional mucho más grande que cualquier problema externo. He visto personas que dicen no funcionó como si fuera algo externo a ellos. Pero cuando miras con más atención, no es que no funcionó, es que no hubo herramientas para sostener lo que se sentía. Porque sentir amor no es difícil, lo difícil es comportarse bien cuando el amor se pone a prueba. La disciplina emocional también implica algo muy importante: responsabilidad sobre tus propias reacciones. No todo lo que sientes tiene que ser expresado inmediatamente, no todo lo que piensas es necesariamente verdad, no todo lo que te incomoda es culpa del otro, pero sin disciplina, la emoción se convierte en reacción automática y la reacción automática casi siempre daña. He visto relaciones donde ambos se quieren, pero ninguno sabe manejar el conflicto. Entonces cada desacuerdo se convierte en una batalla, cada malentendido se convierte en una amenaza. Y lo que podría haberse resuelto con calma se convierte en distancia, no por falta de amor, sino por falta de control interno. La disciplina emocional también es saber reparar, porque en toda relación real hay errores. Hay momentos donde uno falla, donde uno hiere sin querer, donde uno se equivoca, pero lo que diferencia una relación estable de una inestable no es la ausencia de errores, sino la capacidad de repararlos con humildad. También implica consistencia, no solo actuar bien cuando todo está bien, sino mantener el respeto cuando hay tensión, no solo ser paciente cuando es fácil, sino cuando es difícil. Porque el amor no se mide en momentos ideales, se mide en momentos incómodos. Y aquí está la parte que casi nadie quiere aceptar. El amor sin disciplina emocional se convierte en caos emocional. Puede empezar con pasión, con conexión, con intensidad, pero sin estructura interna, sin autocontrol, sin conciencia, se desgasta. Cuando entiendes esto, dejas de buscar relaciones perfectas y empiezas a trabajar en tu capacidad de sostener relaciones reales. Dejas de esperar que el otro no te active y empiezas a aprender a no reaccionar automáticamente. Dejas de depender del momento y empiezas a construir hábitos, porque al final las relaciones no se sostienen por lo que se siente en los días buenos, sino por lo que se hace en los días difíciles. El amor no es quedarse por miedo, es elegir quedarse con conciencia. Y esta diferencia parece pequeña en palabras, pero en la vida real cambia completamente la calidad de las relaciones. Porque quedarse por miedo no es amor, es inercia emocional. Es quedarse porque da miedo empezar de nuevo, porque da miedo la soledad, porque da miedo lo desconocido. Pero quedarse con conciencia es otra cosa. Es mirar la realidad con claridad y decidir permanecer no por dependencia, sino por elección. He visto muchas personas atrapadas en relaciones donde en el fondo ya no hay crecimiento, pero siguen ahí. Y cuando preguntas por qué, no te hablan de amor, te hablan de miedo. Miedo a estar solos, miedo a equivocarse otra vez, miedo a perder lo poco que tienen. Y ese miedo se disfraza de estabilidad, pero en realidad es una forma silenciosa de estancamiento emocional. El problema es que el miedo es un mal consejero, porque el miedo no busca lo mejor para ti, busca lo conocido, y lo conocido no siempre es lo sano. Entonces las personas se quedan no porque estén construyendo algo valioso, sino porque no se atreven a soltar algo que ya conocen, aunque eso conocido les esté haciendo daño. Pero quedarse con conciencia es completamente distinto. Es cuando tú puedes mirar la relación con honestidad, puedes ver lo bueno y lo difícil, puedes reconocer lo que funciona y lo que no, y aún así decides quedarte
No porque no tengas otra opción, sino porque entiendes lo que estás construyendo juntos y ves valor en ello. He visto esto en la vida real. Parejas que pasan por momentos difíciles, incluso dolorosos, pero no reaccionan desde el miedo, sino desde la claridad. Hablan, enfrentan, ajustan, reconstruyen, no porque estén obligados a quedarse, sino porque deciden trabajar en lo que han construido. Y esa decisión cambia completamente la energía de la relación. También he visto lo contrario, personas que se quedan por años en relaciones donde ya no hay respeto, ya no hay crecimiento, ya no hay conexión real, pero siguen ahí porque el miedo a empezar de cero es más grande que el dolor de quedarse donde están. Y eso es lo más peligroso, cuando el miedo se convierte en el único vínculo que sostiene la relación. Quedarse con conciencia implica algo que no es fácil: honestidad. Honestidad contigo mismo primero. Preguntarte si estás ahí porque eliges o porque temes. Preguntarte si te estás quedando por amor o por costumbre emocional. Y esa pregunta, aunque incómoda, es necesaria. Porque también hay momentos donde quedarse sí es lo correcto, pero no por miedo, sino por comprensión. Porque ves que hay conflicto, pero también hay respeto. Ves que hay dificultades, pero también hay voluntad de crecer. Ves que no todo es perfecto, pero sí hay algo real que vale la pena cuidar. La diferencia no está en la presencia del problema, sino en la calidad de la decisión. El miedo te ata. La conciencia te libera incluso cuando decides quedarte. Y cuando empiezas a entender esto, tu forma de amar cambia profundamente. Ya no te quedas automáticamente. Ya no te vas automáticamente. Empiezas a observar, a sentir, a pensar y luego a decidir. Y en ese proceso, el amor deja de ser una reacción y se convierte en una elección consciente. Porque al final, el amor que te mantiene por miedo te encierra, pero el amor que eliges con conciencia te hace libre incluso dentro de la misma relación. Y al final de todo lo que hemos hablado, hay una verdad que no es cómoda, pero sí liberadora. El amor no es un accidente, no es suerte, no es magia que llega a arreglar lo que no has entendido dentro de ti. El amor es un reflejo de cómo eres, de cómo aprendiste, de cómo reaccionas y de cómo decides vivir lo que sientes. Muchas personas pasan años esperando que algo cambie afuera sin mirar lo que se repite adentro. Cambian de personas, cambian de historias, cambian de contextos, pero los patrones siguen ahí. Y eso no es destino, es falta de conciencia, porque lo que no se observa se repite, y lo que se repite sin conciencia se convierte en sufrimiento disfrazado de amor. El amor no se rompe por falta de sentimientos, se rompe por falta de comprensión, se rompe por silencios que no se hablan, por emociones que no se gestionan, por historias que no se entienden. Y sobre todo, se rompe cuando dejamos de elegir con claridad y empezamos a quedarnos o irnos desde el miedo. Pero también hay algo profundamente esperanzador en todo esto. Porque si el problema no es el amor, sino cómo lo desarrollas, entonces la solución no está afuera, está dentro de ti. Significa que puedes aprender, significa que puedes cambiar, significa que no estás condenado a repetir lo mismo si decides mirar con honestidad lo que has sido hasta ahora. El amor real no es el que te hace olvidar quién eres, sino el que te invita a construirte mejor mientras caminas con alguien más. No es el que te encadena, sino el que te permite crecer sin perderte. No es el que te completa, sino el que te acompaña mientras te construyes. Y quizá la pregunta más importante que puedes llevarte no es a quién amas, sino desde dónde estás amando. Desde el miedo o desde la elección, desde la herida o desde la conciencia, desde la repetición o desde el aprendizaje, porque al final la calidad de tus relaciones no depende de la suerte, depende de ti.